Hay momentos en la vida en los que sentimos que hablamos mucho, pero escuchamos poco. Momentos en los que rezamos, pedimos, suplicamos, y aún así algo dentro permanece inquieto. No porque Dios no escuche, sino porque quizá no estamos orando desde el lugar más profundo de nosotros mismos. La verdadera oración no comienza en la boca, comienza en el silencio interior. Comienza cuando dejamos de intentar convencer a Dios de algo y nos permitimos ser transformados por su presencia. En ese instante, la oración deja de ser un acto externo y se convierte en un estado del ser. Desde la neurociencia sabemos que cuando una persona entra en un estado profundo de recogimiento, la actividad cerebral cambia. Las ondas se ralentizan, el sistema nervioso se regula y el cuerpo entra en coherencia. Es como si toda la biología comprendiera que ha llegado a un lugar seguro. Y quizá por eso la oración auténtica no busca cambiar a Dios, sino abrirnos a su guía. Si este tema toca alguna parte de tu vida, cuéntamelo en los comentarios. A veces expresar una verdad sencilla abre una puerta de luz que no sabíamos que existía. 1. La oración no es pedir, es alinearse. Permíteme ahora llevarte a una comprensión esencial. Muchas personas creen que orar es pedir cosas, pero en realidad orar es alinearse. Es permitir que la mente, el corazón y el cuerpo entren en sintonía con una inteligencia mayor. Cuando la oración se limita a pedir resultados concretos, suele estar teñida de tensión, de urgencia y de una sensación sutil de carencia. En ese estado el cuerpo permanece en alerta y la mente gira alrededor de lo que falta. En cambio, cuando la oración se convierte en un acto de alineación, algo se afloja por dentro. La respiración se hace más profunda, el pensamiento pierde rigidez y aparece una sensación de acompañamiento que no depende de que todo se resuelva de inmediato. He acompañado a personas que al modificar su forma de orar no vieron cambios externos inmediatos, pero sí una transformación silenciosa en su manera de estar en la vida. Desde ese nuevo estado interior, las decisiones comenzaron a surgir con mayor claridad, no porque supieran más, sino porque estaban más conectadas consigo mismas y con un propósito más amplio que el miedo del momento. La psicología nos muestra que no reaccionamos a los hechos, sino al significado que les damos. Una oración vivida desde la calma reorganiza ese significado. El cerebro, al percibir un entorno interno más seguro, activa circuitos de regulación emocional que permiten responder con mayor serenidad y creatividad ante los desafíos cotidianos. Orar es como ajustar una brújula interior. No cambia el norte, pero permite reencontrar la dirección cuando la niebla confunde. En medio de la incertidumbre, esa orientación interna evita que nos perdamos en la ansiedad o en la desesperanza, recordándonos que hay un sentido más grande sosteniendo cada paso. Cuando la orientación interior se aclara, la vida deja de sentirse caótica, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no se viven como amenazas absolutas. Aparece una confianza serena que no niega la realidad, pero la atraviesa con mayor estabilidad emocional y mental. Desde la neurociencia sabemos que los estados de coherencia interna mejoran la integración entre distintas áreas del cerebro. La oración, entendida como alineación, facilita ese estado. El pensamiento se vuelve más ordenado, la emoción más comprensible y el cuerpo sale del modo de defensa permanente. En ese alineamiento profundo, la oración deja de ser un acto puntual y se convierte en una forma de estar. Una manera de caminar por la vida con mayor presencia, con menos exigencia interna y con una apertura genuina a lo que cada momento trae. Es como cuidar un jardín interior sin forzarlo. Al crear las condiciones adecuadas, la vida empieza a responder por sí sola. Las semillas de claridad, confianza y sentido germinan cuando el terreno deja de estar tenso y aprende a confiar en su propio ritmo. Así, la oración no busca convencer a Dios, sino permitir que algo en nosotros se ordene. Y cuando ese orden interior aparece, incluso en medio de la incertidumbre, la vida empieza a sentirse acompañada y sostenida. 2. El silencio como lenguaje de Dios. Al mirar más profundamente esto, descubrimos que Dios no siempre responde con palabras. Muchas veces responde con silencio, pero no con un silencio vacío, sino con uno lleno de sentido. En ese silencio la mente deja de reaccionar de forma automática y comienza a comprender desde un lugar más profundo. El diálogo interno se suaviza, la respiración se vuelve más amplia y el cuerpo recupera un ritmo más natural. Es como si todo el sistema entrara en una frecuencia más armónica. La neurociencia nos muestra que el silencio consciente activa áreas cerebrales relacionadas con la integración emocional y la percepción global.
En esos espacios, el cerebro conecta información de forma más creativa y profunda. Las intuiciones que emergen no son producto del esfuerzo, sino de una escucha atenta que surge cuando dejamos de forzar respuestas. El silencio es el terreno fértil donde la oración auténtica puede echar raíces. Sin ese espacio, la oración se queda en la superficie de las palabras. Con silencio, la experiencia se vuelve encarnada, viva, transformadora, porque involucra al cuerpo, a la emoción y a la conciencia en un mismo acto. Permanecer unos minutos en quietud no es una pérdida de tiempo, es una inversión en claridad. En ese espacio, el sistema nervioso se regula y la mente deja de fragmentarse. Poco a poco aparece una sensación de unidad que no necesita explicación. Muchas personas temen el silencio porque en él emergen emociones no atendidas. Sin embargo, cuando se aprende a habitarlo con amabilidad, el silencio no juzga ni presiona, simplemente sostiene. Y en ese sostén algo profundo comienza a sanar sin necesidad de palabras. Desde la fisiología sabemos que el silencio reduce el estrés crónico y favorece procesos de reparación cerebral. Es como si el organismo recibiera el mensaje de que ya no necesita defenderse. En ese estado, la mente se vuelve más receptiva y el corazón más disponible. En el silencio, la oración deja de ser un discurso dirigido hacia afuera y se convierte en una escucha profunda hacia adentro. No hace falta decir mucho. A veces basta una intención sincera, una respiración consciente, una apertura suave al momento presente. Ese silencio educa la atención. Nos enseña a distinguir entre el ruido del miedo y la voz de la intuición, entre la prisa mental y la sabiduría que surge cuando no hay urgencia por resolverlo todo. Cuando el silencio se vuelve un hábito, la vida empieza a hablar de otras maneras, a través de encuentros, de señales sutiles, de una claridad que aparece sin ser buscada. Y entonces comprendemos que Dios no estaba ausente, sino esperando espacio para ser escuchado. 3. Orar desde el corazón y no desde el miedo. Algo dentro de nosotros cambia cuando comprendemos que la oración no necesita dramatismo para ser profunda, no necesita urgencia, necesita verdad. Cuando oramos desde el miedo, la mente entra en contracción, el pensamiento se acelera, la respiración se vuelve superficial y el cuerpo interpreta que hay una amenaza que debe resolverse de inmediato. En ese estado, incluso las palabras más bellas pierden su fuerza, porque nacen de la tensión y no de la confianza. El miedo no conecta, aísla, y una oración nacida desde ahí suele dejar a la persona más cansada que antes. En cambio, cuando la oración brota desde el corazón, algo se expande suavemente por dentro. La respiración encuentra su ritmo natural y el cuerpo comienza a relajarse sin esfuerzo. No hay exigencia de respuesta inmediata, hay presencia. Y esa presencia transforma la experiencia interna incluso antes de que la realidad externa muestre algún cambio visible. El corazón posee su propio sistema nervioso, con miles de neuronas que dialogan constantemente con el cerebro. Cuando entramos en estados de gratitud, compasión o confianza, ese sistema envía señales que reorganizan la actividad cerebral. La mente se vuelve más clara, menos reactiva. La oración entonces deja de ser un acto mental y se convierte en una experiencia corporal y emocional completa. Desde esta coherencia interna, la persona empieza a percibir su vida de otra manera, no porque ignore las dificultades, sino porque ya no las vive como una amenaza absoluta. Aparece una serenidad que no depende de las circunstancias, sino del lugar interior desde el que se las observa. Por eso, la oración sincera no busca resultados inmediatos, busca alineación. Busca que pensamiento, emoción y cuerpo dejen de ir en direcciones opuestas. Cuando esa coherencia aparece, la energía vital deja de dispersarse y comienza a sostener procesos de cambio más profundos y duraderos. He visto personas que, al orar desde el corazón, empezaron a experimentar una paz inesperada en medio de situaciones complejas. No entendían por qué se sentían así, pero algo dentro de ellas había dejado de luchar. Esa paz no era resignación, era confianza silenciosa. Y esa paz fue el verdadero comienzo del cambio, porque un sistema nervioso en calma puede tomar mejores decisiones, ver opciones que antes estaban ocultas y responder con mayor sabiduría. La transformación no empezó fuera, empezó en la forma de habitar la experiencia. Orar desde el corazón es como encender una luz suave en el jardín interior. No ilumina todo de golpe, pero permite ver lo suficiente para dar el siguiente paso.
Cada respiración consciente, cada palabra sincera, va despejando el camino sin necesidad de forzar. Cuando este modo de orar se vuelve habitual, la vida empieza a sentirse menos amenazante, no porque todo sea fácil, sino porque ya no se camina desde el miedo. Se camina acompañado, sostenido por una confianza que no necesita explicarse. Si algo de este modo de orar resuena contigo, puedes compartirlo en los comentarios o suscribirte para seguir explorando este camino de conciencia. 4. La oración como descanso del alma. Desde la perspectiva humana, vivimos cansados no solo por lo que hacemos, sino por lo que sostenemos internamente. La oración auténtica es un descanso profundo del alma. Gran parte de nuestro agotamiento proviene de la tensión constante por controlar resultados, anticipar escenarios y sostener respuestas que aún no existen. La mente rara vez descansa, incluso cuando el cuerpo se detiene. La oración, vivida con profundidad, ofrece un espacio donde esa carga interna puede soltarse sin culpa. Orar no es hacer más, es dejar de hacer por un momento, es permitir que la vida repose en algo más amplio que nuestra capacidad de comprensión. En ese gesto sencillo, el sistema nervioso recibe un mensaje claro: no todo depende de ti ahora. Y ese mensaje tiene un impacto biológico profundo. Cuando una persona ora desde este lugar, el cuerpo entra en un estado de regulación. El ritmo cardíaco se armoniza, la respiración se hace más lenta y los músculos comienzan a relajarse. La neurociencia muestra que estos estados favorecen procesos de reparación, claridad mental y equilibrio emocional. La fe, entendida así, no elimina los desafíos, pero transforma la relación que tenemos con ellos. Ya no se viven como una carga solitaria, sino como parte de un camino acompañado. El peso emocional disminuye porque deja de recaer únicamente sobre el yo. Es como caminar con una mochila más liviana, aunque el sendero siga siendo el mismo. La dificultad no desaparece, pero el desgaste interno se reduce. Y cuando hay menos desgaste hay más energía disponible para responder con inteligencia y sensibilidad. La oración se convierte entonces en un refugio interior al que se puede volver una y otra vez, no para escapar de la realidad, sino para descansar dentro de ella. Ese descanso no es pasividad, es renovación silenciosa. Muchas personas descubren que tras orar de este modo no obtienen respuestas inmediatas, pero sí una claridad suave. Saben qué no hacer, qué soltar, qué no forzar. Y a veces esa claridad es más valiosa que cualquier solución rápida. Desde la psicología sabemos que el descanso emocional es esencial para la resiliencia. Un alma que descansa puede sostener procesos largos sin quebrarse. La oración ofrece ese descanso cuando se vive como entrega y no como exigencia. En ese espacio de reposo, la mente deja de girar compulsivamente y el corazón recupera su ritmo natural. Aparece una sensación de hogar interior, de estar en el lugar correcto incluso sin tener todo resuelto. Y cuando la oración se vuelve este descanso profundo, la vida empieza a reorganizarse desde dentro, no por imposición, sino por coherencia. Porque un ser humano que descansa en lo profundo camina de otra manera por el mundo. 5. Cuando la oración se vuelve forma de vivir, permíteme ahora ampliar aún más la mirada. La oración no está hecha solo para momentos específicos, puede convertirse en una forma de vivir. Cuando la oración deja de ser un acto puntual y se transforma en una actitud constante, algo muy profundo empieza a reorganizarse dentro de nosotros. Ya no oramos solo cuando algo duele o cuando la incertidumbre aprieta, sino que empezamos a habitar la vida desde una disposición interior distinta. Es como si el corazón aprendiera a mantenerse abierto incluso en medio de lo cotidiano, recordando que cada instante puede ser un espacio de encuentro y no solo de reacción. Oras cuando eliges confiar. Oras cuando eliges no reaccionar desde el miedo. Oras cuando agradeces incluso sin entender del todo. En esos gestos aparentemente simples, la conciencia se va afinando y la mente deja de moverse únicamente por automatismos. Poco a poco, el diálogo interno cambia de tono, se vuelve menos exigente, menos duro, más comprensivo, y esa transformación interna empieza a reflejarse en cómo te relacionas con todo lo que te rodea. Desde la psicología sabemos que los estados sostenidos de confianza transforman la percepción del mundo. Cuando la mente deja de anticipar amenazas de forma constante,
el sistema nervioso entra en una mayor sensación de seguridad. La vida empieza a verse menos amenazante y más significativa, no porque todo sea fácil, sino porque el cerebro ya no interpreta cada desafío como una amenaza a la supervivencia emocional. En este punto, la oración se vuelve como una respiración interior. No siempre eres consciente de ella, pero sostiene tu equilibrio. Así como no piensas en cada inhalación para seguir vivo, tampoco necesitas palabras constantes para sentirte conectado. Hay una presencia suave que acompaña, una sensación de fondo que te recuerda que no estás solo enfrentando la complejidad de existir. La oración vivida así afina la percepción. Empiezas a notar señales, encuentros, sincronías, no desde la fantasía, sino desde una atención más despierta. Es como limpiar un cristal empañado. La realidad siempre estuvo ahí, pero ahora la ves con más nitidez. Empiezas a captar gestos, oportunidades y matices que antes pasaban desapercibidos porque la mente estaba ocupada defendiendo o controlando. Desde la neurociencia sabemos que aquello a lo que prestamos atención se fortalece en el cerebro. Cuando tu enfoque se orienta hacia la confianza y el sentido, las redes neuronales asociadas al bienestar, la empatía y la creatividad se activan con mayor frecuencia. La oración cotidiana, vivida como actitud, entrena al cerebro para evitar estados más integradores y menos fragmentados. En este camino, la vida deja de sentirse como una sucesión de pruebas y empieza a sentirse como un proceso de aprendizaje. Incluso el error encuentra un lugar distinto, no como una condena, sino como una oportunidad de ajuste. La oración interior no elimina el tropiezo, pero suaviza el juicio con el que te miras cuando caes. Muchas personas descubren que al vivir así, reaccionan menos y responden más. Hay un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que hacen con ello. Ese espacio es profundamente espiritual y profundamente humano a la vez. Es el lugar donde la libertad interior empieza a emerger sin necesidad de grandes gestos externos. La oración, como forma de vivir, también cambia la relación con el tiempo. Ya no todo es urgencia, ya no todo es para ayer. Aparece una confianza silenciosa en los procesos, en los ritmos, en los tiempos de maduración, como un jardín interior que no se fuerza, sino que se cuida con paciencia y presencia. Y entonces comprendes algo esencial. No es que la vida se haya vuelto perfecta, es que tú te has vuelto más presente. No porque la vida cambie mágicamente, sino porque ahora estás realmente disponible para verla, sentirla y caminarla desde un lugar más profundo y más verdadero. 6. Dios no siempre responde como esperas, pero siempre responde. Hay una expectativa común, que Dios responda quitando el problema, pero muchas veces responde transformando la conciencia que lo enfrenta. Esta comprensión suele ser difícil al principio, porque nuestra mente busca soluciones rápidas y visibles. Queremos que desaparezca aquello que duele, aquello que inquieta, aquello que nos incomoda. Sin embargo, la transformación más profunda no siempre ocurre en el escenario externo, sino en el modo en que habitamos lo que nos sucede. Y cuando esa mirada cambia, la experiencia entera se reconfigura. La oración no siempre cambia la circunstancia, pero cambia la persona que la vive. Y eso lo cambia todo. Porque no es lo mismo atravesar una dificultad desde el miedo que hacerlo desde la confianza. No es lo mismo enfrentarse a la incertidumbre con el corazón cerrado que con una apertura serena que permite aprender incluso en medio de la dificultad. Desde la neurociencia, este cambio interno modifica la forma en que el cerebro evalúa la realidad. Las áreas asociadas a la amenaza reducen su activación, mientras se fortalecen circuitos relacionados con la regulación emocional y la claridad cognitiva. El mismo hecho externo es procesado de manera distinta cuando la conciencia se ha transformado, el miedo pierde protagonismo, la claridad aumenta y la vida empieza a fluir con menos resistencia. No porque todo se vuelva sencillo, sino porque ya no luchas constantemente contra lo que es. Esa lucha interna consume una enorme cantidad de energía. Cuando se disuelve aparece una fuerza nueva, más serena, más eficaz, más alineada con la vida, y entonces comprendes algo profundamente liberador. Dios siempre responde, aunque no siempre como esperas. Responde fortaleciendo, ensanchando, iluminando por dentro. Y cuando eso ocurre, incluso aquello que parecía imposible empieza a encontrar un nuevo lugar en tu vida. Al final, la oración que realmente te conecta con Dios no es la más larga ni la más perfecta, es la más sincera, la que nace cuando te detienes, respiras y te permites confiar. Cuando oras así, algo dentro de ti se ordena. Y cuando el interior se ordena,
el exterior encuentra su camino. Este es el verdadero poder de la oración. No cambiar a Dios, sino permitir que Dios te transforme. Ahora te dejo dos preguntas para reflexionar y compartir en los comentarios. ¿Desde dónde estás orando hoy? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Te permites el silencio necesario para escuchar? Si este mensaje resuena contigo, déjalo en los comentarios y suscríbete a Potencia tu Neuromente. A veces, una sola oración consciente puede ser el comienzo de una vida más plena.